El Ara descendió del autobús en el borde de un camino polvoriento, donde el asfalto se rendía ante la espesura del bosque. Los Cárpatos se erguían como guardianes silenciosos, sus picos envueltos en una niebla que parecía respirar. Llevaba una mochila con el diario de su abuela Ingrid, un mapa arrugado y una cámara colgada al cuello, como si capturar imágenes pudiera anclar su realidad. ¡Qué gran idea, el Ara!, se dijo con una sonrisa irónica. Venir sola a un lugar donde hasta los árboles parecen susurrar secretos. El aire era fresco, impregnado de un aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Un olor que le recordaba las historias de su infancia en Noruega, donde los bosques eran portales a lo desconocido. Caminó por el sendero inicial, marcado por piedras musgosas, sintiendo el crujido de las ramas bajo sus botas. El sol, filtrado a través del dosel, creaba patrones danzantes en el suelo, pero pronto la luz se atenuó, como si el día se retirara prematuramente. Un viento suave agitó las hojas, produciendo un susurro bajo, casi como una voz lejana llamando su nombre. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga del viaje. Según el diario, el claro estaba a unas horas de caminata, un lugar donde su abuela había encontrado la verdad sobre nuestra sangre. El Ara se sentía expuesta, sola en esta inmensidad verde, pero también liberada. Después de años en la bulliciosa Madrid, este aislamiento era un bálsamo para su alma herida por la pérdida de sus padres en aquel accidente automovilístico. El bosque se cerraba a su alrededor, los troncos retorcidos como dedos ancianos, y un frío sutil se colaba bajo su chaqueta. Tomó una foto del sendero curvándose hacia la oscuridad, notando cómo la niebla comenzaba a envolver los árboles más adelante. «Solo es niebla», murmuró, pero su voz resonó extraña, como si el bosque la devolviera distorsionada. Siguió adelante, el corazón latiendo un poco más rápido, ignorando esa primera punzada de inquietud que se instalaba en su pecho como una semilla germinando. A medida que avanzaba, el sendero se estrechaba, obligándola a apartar ramas bajas que rozaban su piel como caricias no deseadas. La niebla se espesaba, transformando el bosque en un laberinto etéreo donde cada árbol parecía un duplicado del anterior. El Ara consultó el mapa, pero las líneas se emborronaban bajo la humedad creciente. Una gota de lluvia cayó en su mano, fría como un dedo espectral. «Lluvia en los Cárpatos, qué novedad», pensó con sarcasmo, recordando las advertencias de los locales en el pueblo. «El bosque guarda memorias, no las despiertes». Sacudió la idea, enfocándose en el ritmo de sus pasos, pero pronto notó un patrón inquietante. Una rama caída en forma de I, idéntica a una que había visto minutos atrás. Paró, frunciendo el ceño, y miró atrás. El camino se perdía en la bruma. Un crujido lejano sonó, como si alguien pisara hojas secas, pero al girarse solo vio sombras danzando. El viento susurraba de nuevo, esta vez con un matiz vocal, un murmullo que evocaba la voz de su abuela. «¡Vuelve!». El Ara se rió nerviosamente. «Imaginación hiperactiva, eso es todo». Continuó, pero el frío se intensificaba, penetrando sus huesos, y una sensación de peso oprimía su pecho, como si el aire se condensara. Tomó otra foto, capturando un rayo de luz perforando la niebla, pero al revisar la imagen en la cámara, notó algo extraño.
una silueta borrosa al fondo que desaparecía al parpadear. Sacudió el dispositivo, atribuyéndolo a un error técnico. El tiempo parecía dilatarse. Miró su reloj, pero las manecillas giraban erráticamente, como si el bosque jugara con las horas. Un eco de su propia risa de antes reverberó, distorsionado, como si viniera de adelante. «Esto no es gracioso», susurró, acelerando el paso, sintiendo por primera vez esa grieta en su certeza, esa duda sobre si el bosque era solo madera y hojas, o algo que observaba, recordaba y repetía. La lluvia aumentaba, empapando su ropa, y con cada gota, la frontera entre su mente y el entorno se difuminaba un poco más. La lluvia se había convertido en un murmullo constante, un telón de fondo que amortiguaba todos los demás sonidos, excepto aquellos que el bosque parecía querer que escuchara. El ara apretaba el paso, aunque cada vez le costaba más distinguir el sendero. La niebla se había espesado hasta el punto de que los árboles más cercanos apenas se perfilaban como siluetas difuminadas. Sus botas chapoteaban en charcos que no recordaba haber visto antes, y el agua fría se filtraba por las costuras, empapando sus calcetines. «Solo sigue recto, idiota», se reprendió en voz baja, intentando infundirse ánimo con ese tono sarcástico que solía usar en Madrid cuando todo salía mal en el laboratorio fotográfico. Pero aquí la ironía sonaba hueca, absorbida por la espesura. De pronto, el camino se abrió en un pequeño claro circular, rodeado de abetos tan altos que sus copas se perdían en la bruma. En el centro, una roca cubierta de musgo parecía un altar natural. El ara se detuvo, reconociendo la descripción del diario: el claro de las 3 piedras rotas. Sin embargo, allí solo había una roca. Frunció el ceño y dio una vuelta lenta. El diario decía 3. Sacó el cuaderno empapado de la mochila y pasó las páginas con dedos temblorosos. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero la frase seguía legible: 3 piedras, 3 generaciones, 3 susurros. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, ya estaba calada hasta los huesos, sino por la certeza repentina de que algo no encajaba. Se acercó a la roca y posó la mano sobre el musgo húmedo. Estaba tibio, imposible. Retiró la mano como si se hubiera quemado. El viento cesó por completo, dejando un silencio absoluto, tan denso que le zumbaban los oídos. Entonces lo oyó, un susurro claro, muy cerca, pronunciando su nombre con la entonación exacta de su madre. «El ara, ¿por qué tardaste tanto?» Giró en redondo, el corazón golpeándole las costillas. Nadie, solo niebla y árboles inmóviles. Respiró hondo, intentando racionalizarlo. Eco, reflejo del viento en los troncos. Pero cuando volvió a mirar la roca, juraría que ahora había 2 más, pequeñas, casi ocultas bajo el musgo, como si hubieran emergido del suelo mientras ella miraba hacia otro lado. El ara se obligó a apartarse de las piedras. El claro ya no le parecía un refugio, sino una trampa abierta. Guardó el diario y reanudó la marcha, eligiendo un sendero que parecía continuar hacia el norte, según la brújula que llevaba en la muñeca. Pero la aguja giraba lentamente, sin decidirse por ninguna dirección. «Genial, ahora ni siquiera funciona la brújula», murmuró con una risa que pretendía ser despreocupada y que sonó más bien como un sollozo ahogado.
La lluvia había amainado, pero la niebla se mantenía espesa y el bosque parecía haberse vuelto más denso, como si los árboles se hubieran acercado unos a otros mientras ella estaba distraída. Cada pocos pasos encontraba señales que ya había visto. La misma rama en forma de I, el mismo charco con hojas flotando en idéntica disposición. Al principio pensó que había dado un círculo completo, pero al comprobar el reloj, que ahora marcaba las 14:37, aunque el cielo seguía igual de gris, se dio cuenta de que habían pasado apenas 15 minutos desde que dejó el claro. 15 minutos para recorrer lo que debería haber sido kilómetros. Se detuvo y apoyó la espalda contra un tronco. El corteza estaba áspera, casi rugosa como piel vieja. Cerró los ojos un instante, intentando recuperar el control de su respiración. Fue entonces cuando lo sintió. Un calor sutil emanando del tronco, como si el árbol respirara. Abrió los ojos de golpe y se apartó. Nada, solo madera húmeda. Pero al mirar hacia arriba, vio que las ramas formaban un patrón extraño, casi como letras entrelazadas. Parpadeó. Las ramas volvieron a ser ramas. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró. Y esta vez no hubo ironía en su voz, solo miedo crudo. Siguió caminando, más despacio, contando sus pasos para mantener la cordura. 100, 200. Al llegar a 300, oyó de nuevo el crujido detrás de ella. Pasos que imitaban los suyos, pero con un ligero retraso, como un eco que no terminaba de sincronizarse. Se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Giró. Silencio. Avanzó 3 pasos más. Crujido. 3 pasos. Crujido. El pulso le martilleaba en las sienes. «Si me sigues, al menos salúdame», dijo en voz alta, intentando sonar valiente. El bosque respondió con un susurro múltiple, como varias voces al unísono. «El ara». Esta vez no era solo su madre. Reconoció también la voz grave de su padre, y algo más antiguo, más ronco, que no pertenecía a nadie que conociera. El sonido provenía de todas partes y de ninguna. Corrió. El ara corrió sin dirección fija, el aliento saliendo en nubes blancas que se disolvían inmediatamente en la niebla. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, dejando surcos rojos que apenas sentía por el frío y la adrenalina. Los pasos, o lo que fueran, seguían detrás, manteniendo exactamente la misma distancia, el mismo ritmo irregular que ella imponía. No eran rápidos, no eran amenazantes en velocidad, sino persistentes, como si el bosque tuviera todo el tiempo del mundo. Tropezó con una raíz expuesta y cayó de rodillas sobre un lecho de hojas húmedas. El impacto le arrancó un gemido. Se quedó allí un segundo, respirando con dificultad, las manos hundidas en la tierra blanda. El silencio regresó, tan repentino que le dolió en los oídos. Ni pasos, ni susurros, ni lluvia. Solo su propia respiración jadeante. Se levantó despacio, limpiándose las manos en los pantalones. Miró alrededor. El bosque parecía exactamente igual que antes. Mismos troncos retorcidos, misma niebla, mismo olor a musgo y podredumbre. Pero algo había cambiado en la luz. El gris del cielo se había vuelto más oscuro, casi púrpura, como si el atardecer hubiera llegado de golpe. Consultó el reloj. Las 14:52. Imposible. Habían pasado solo 15 minutos desde la última vez que miró.
pero su cuerpo sentía que habían transcurrido horas. Sacó la cámara con manos temblorosas y tomó una foto del sendero que se perdía adelante. Al revisar la pantalla, el corazón se le detuvo un instante. En la imagen aparecía ella misma, de espaldas, a unos 20 metros, caminando en la misma dirección. Parpadeó. La figura no estaba allí cuando levantó la vista, solo niebla. Es un reflejo, un fallo del sensor, la humedad, se dijo, pero la voz le salió ronca, poco convincente. Guardó la cámara y siguió adelante, más despacio esta vez, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil en el aire. Al cabo de unos minutos, encontró un arroyo estrecho que cruzaba el camino. El agua era negra, casi aceitosa, y no reflejaba nada. Ni árboles, ni cielo, ni su propia cara cuando se inclinó a mirarla. Se arrodilló y metió la mano. El agua estaba helada, pero no se movía, ni una onda. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto. Retiró la mano rápidamente. En la palma quedó una marca. 3 líneas finas, paralelas, como si alguien hubiera dibujado con uñas sobre su piel. No sangraban, no dolían, simplemente estaban allí. El ara se limpió la mano en la chaqueta, aunque sabía que la marca no se iría. El arroyo seguía inmóvil, un espejo roto que no reflejaba. Decidió cruzarlo saltando sobre piedras planas que sobresalían del agua. Al poner el pie en la primera, sintió un leve tirón, como si el suelo quisiera succionarla hacia abajo. Se impulsó rápido y llegó al otro lado. Al volverse, el arroyo ya no estaba, solo tierra cubierta de hojas, como si nunca hubiera existido. El pánico subió por su garganta como bilis. «No pienses, solo camina», se ordenó. Pero cada paso ahora le parecía más pesado, como si el bosque le estuviera poniendo peso encima, capa tras capa. El frío ya no era solo en la piel, se había instalado en los huesos, en los pulmones, en el pensamiento. De pronto oyó un sonido nuevo, un tintineo suave, metálico, como campanillas lejanas. Venía de la derecha. Giró la cabeza. Nada. El tintineo se repitió, esta vez más cerca, a su izquierda. Se detuvo. El sonido cesó. Avanzó 2 pasos. Tintineo delante. Se giró bruscamente. Silencio. «Basta», dijo en voz alta, y su voz resonó con un eco extraño, como si hubiera hablado dentro de una cueva. El tintineo regresó, pero ahora era múltiple, como si varias campanillas sonaran al unísono, formando una melodía simple, infantil. Reconoció la tonada. Era la misma que su abuela Ingrid tarareaba cuando la mecía de pequeña. Una nana noruega sobre un bosque que se tragaba a los niños desobedientes. El ara se tapó los oídos. El sonido no se detuvo. Parecía venir de dentro de su cabeza. Bajó las manos lentamente. Las campanillas callaron. En su lugar, una voz susurró, tan cerca que sintió el aliento en la nuca. «No debiste volver, pequeña». Era la voz de Ingrid, pero más vieja, más rasposa, como si hubiera estado hablando durante siglos sin parar. El ara se volvió de golpe. Nadie, solo un árbol con corteza agrietada que parecía una cara arrugada. La corteza se movió ligeramente, como si el árbol respirara. Retrocedió. El árbol no se movió, pero la grieta en la corteza se ensanchó un poco más, revelando una oscuridad profunda. De ella salió otro susurro, esta vez en la voz de su padre. «Te estamos esperando desde hace mucho». El ara echó a correr de nuevo, pero esta vez no sabía hacia dónde.
El bosque ya no tenía direcciones, solo niebla, árboles y voces que se multiplicaban como ecos en un pozo sin fondo. El bosque ya no era un lugar, era un estado. El ara corría, pero sus piernas se movían como si nadara en melaza. Cada zancada le costaba más esfuerzo, y el aire se había vuelto espeso, casi masticable. Las voces seguían. Ahora no solo sus padres y su abuela, sino fragmentos de conversaciones olvidadas que flotaban a su alrededor como niebla sonora. Oyó su propia voz de niña diciendo: «Mamá, ¿por qué los árboles miran?», y la risa de su padre respondiendo: «Porque saben cosas que nosotros no». Las palabras se repetían en bucle, cada vez más lentas, más graves, hasta convertirse en un zumbido grave que vibraba en su esternón. Tropezó de nuevo y esta vez no se levantó inmediatamente. Se quedó tendida boca arriba, mirando el dosel. Las copas de los árboles formaban un techo vivo que se mecía suavemente, aunque no había viento. Entre las ramas distinguió formas, rostros difuminados, ojos que parpadeaban cuando ella parpadeaba, bocas que se abrían en silencios perfectos. Cerró los ojos con fuerza. Al abrirlos, las formas seguían allí, pero ahora eran más nítidas. Uno de los rostros era el suyo propio, más joven, con el pelo largo que llevaba a los 15 años. La versión arbórea de Elara la miraba fijamente, sin expresión, solo expectante. «No», susurró Elara, rodando sobre sí misma para apartar la vista. Se puso de pie tambaleante. El suelo bajo sus pies ya no era firme. Ondulaba ligeramente, como si respirara. Cada paso provocaba un leve crujido subterráneo, como huesos moviéndose bajo la tierra. Sacó la cámara una vez más, casi por instinto, como si fotografiar pudiera atrapar la realidad y obligarla a quedarse quieta. Enfocó un árbol cualquiera y disparó. Al revisar la pantalla, la imagen mostraba no un árbol, sino una figura humana de pie exactamente donde estaba el tronco. Era ella, pero vestida con la ropa que llevaba su abuela en las fotos antiguas, con el mismo pañuelo al cuello. La figura en la foto tenía los ojos cerrados, pero sonreía. Elara dejó caer la cámara. El aparato golpeó el suelo y se abrió, revelando la tarjeta de memoria. No la recogió. Siguió caminando, ahora sin rumbo, guiada solo por la necesidad de moverse. El tintineo de las campanillas regresó, pero esta vez era más lento, más triste, como un reloj que se está quedando sin cuerda. Y entre nota y nota, una voz nueva, la más antigua de todas, murmuró en un idioma que Elara no conocía, pero que entendía perfectamente. «Regresa lo que tomaste». Elara se detuvo en seco. La frase resonaba en su cabeza como si la hubiera dicho ella misma. «¿Qué tomé?», preguntó al vacío. No esperaba respuesta, pero la recibió. El bosque entero pareció inclinarse hacia ella. Los árboles se curvaron ligeramente, la niebla se arremolinó en espirales, y el suelo bajo sus pies se hundió unos centímetros. De la tierra emergió algo pequeño y oscuro, un colgante de plata con una piedra verde opaca. Lo reconoció al instante. Era el collar que su abuela le había dado en su 10º cumpleaños, el que ella perdió años después en un viaje a Noruega. «No lo perdí», murmuró arrodillándose. «Lo dejé olvidado en una caja». Lo tomó con dedos entumecidos. Estaba tibio, casi caliente, y al tocarlo sintió un latido débil, como un corazón diminuto.
Al ponérselo al cuello, el frío que la había acompañado todo el día desapareció de golpe. En su lugar llegó una calma extraña, antinatural. El bosque dejó de respirar. Los susurros cesaron. El tintineo se apagó. Por un momento, Elara pensó que todo había terminado, que había encontrado lo que buscaba. Pero entonces vio el claro. Estaba justo delante, como si hubiera estado allí todo el tiempo. 3 piedras rotas formaban un triángulo perfecto en el centro. Sobre una de ellas descansaba una fotografía vieja, idéntica a las que su abuela guardaba en el diario. Elara de niña, sonriendo junto a Ingrid en ese mismo claro. Pero en la foto, detrás de ellas, había una cuarta figura, alta, delgada, sin rostro, solo una silueta oscura que se fundía con los árboles. Elara se acercó despacio. La fotografía no estaba húmeda, no tenía manchas de tierra. Parecía recién impresa. La levantó. Al darle la vuelta, encontró escrita con tinta fresca una sola palabra: queda. El colgante en su pecho latió más fuerte, sincronizándose con su propio corazón. Miró alrededor. El bosque ya no parecía hostil, parecía hogareño, acogedor, como si siempre hubiera pertenecido allí. Se sentó sobre una de las piedras, exhausta. El cielo, por primera vez en horas o días, dejó filtrar un rayo de luz pálida. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la cámara estaba a sus pies, intacta. La tarjeta de memoria había desaparecido. Y en el visor, la última foto mostraba el claro vacío, excepto por una figura sentada exactamente donde ella estaba ahora, con el colgante al cuello, mirando directamente a la cámara, sonriendo. Elara se quedó sentada en la piedra, con la fotografía en la mano, mirando la sonrisa de la figura que era ella y no era ella. El colgante latía contra su pecho en un ritmo que ya no distinguía del suyo propio. El rayo de luz pálida que había perforado la niebla se mantenía fijo sobre el claro, como un foco teatral que iluminaba solo ese pequeño círculo y dejaba el resto del bosque en penumbra absoluta. No había pájaros, no había viento, no había más susurros, solo un silencio tan perfecto que parecía absorber el sonido de su respiración. Lentamente se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero no de miedo. Era más bien una fatiga profunda, como si hubiera caminado durante años en lugar de horas. Dio un paso hacia el borde del claro. El suelo crujió bajo sus botas, pero no como hojas secas. Sonó como madera vieja partiéndose. Miró hacia abajo. Las raíces de los árboles cercanos se habían entrelazado formando un patrón que recordaba venas, y en el centro de ese entramado, justo donde había caído antes, había una huella, su propia bota, impresa en la tierra, pero antigua, cubierta de musgo fino como si hubiera estado allí décadas. Se arrodilló y tocó la huella con los dedos. La tierra estaba seca alrededor, pero la marca seguía húmeda, como si acabara de hacerse. «Esto no tiene sentido», murmuró, y su voz regresó como un eco múltiple, pero todas las versiones de su voz sonaban más viejas, más cansadas. Se levantó y miró las 3 piedras. Ahora estaban más cerca unas de otras, casi tocándose. Sobre la tercera, que antes estaba vacía, había aparecido otro objeto, el diario de su abuela. Abierto en la última página escrita. La tinta era fresca, negra y brillante. Leyó en voz baja. «Si lees esto, ya has vuelto.
El bosque no olvida. El bosque reclama lo que le pertenece. 3 generaciones, 3 susurros, 3 regresos. El cuarto será el último. El ara sintió que el colgante se calentaba hasta casi quemar. Lo agarró con fuerza. La piedra verde brilló con luz propia, un fulgor interno que iluminó su palma y proyectó sombras danzantes en las piedras. En ese momento, el claro comenzó a girar lentamente, no como un torbellino, sino como si el suelo entero rotara sobre un eje invisible. Los árboles del perímetro se inclinaron hacia adentro, formando un muro vivo. La luz del cielo se apagó de golpe. Oscuridad completa. Solo quedaba el brillo del colgante, verde y frío. Y en esa luz espectral vio figuras. Su abuela de joven, su madre de adulta, ella misma de niña. Todas de pie en el mismo claro. Todas con el mismo colgante. Todas mirando hacia el centro, hacia donde ella estaba ahora. Ninguna hablaba, solo observaban, expectantes. El ara sintió que algo dentro de ella se rompía, no con dolor, sino con una resignación extraña, casi dulce. «Ya entiendo», susurró. Y el bosque respondió con un suspiro colectivo, como miles de hojas cayendo al mismo tiempo. Cuando la luz verde del colgante se extinguió, el claro ya no estaba. El ara se encontró de pie en el mismo sendero donde había comenzado todo, junto al autobús que la había dejado allí. El sol filtrado entre los árboles era exactamente el mismo que había visto al llegar. Tibio, dorado, casi irreal. Su mochila pesaba lo mismo. La cámara colgaba intacta de su cuello. El diario estaba seco y cerrado en su bolsillo. No había lluvia, no había niebla espesa, solo un bosque normal, antiguo pero inofensivo. Miró su reloj, las 11:47 de la mañana. Habían pasado apenas 40 minutos desde que bajó del autobús. Todo lo demás, las voces, las piedras, el arroyo inmóvil, las fotografías imposibles, parecía un sueño febril, un delirio provocado por el frío y la soledad. Se tocó el cuello. El colgante ya no estaba. Solo piel fría y un leve enrojecimiento donde había estado la cadena. Respiró hondo. El aire olía a pino y tierra húmeda, limpio, sin ese peso opresivo de antes. «Fue solo mi cabeza», se dijo, y esta vez la frase sonó casi convincente. Caminó de vuelta hacia el camino polvoriento. Al llegar al borde del bosque, se detuvo y miró atrás. Los árboles se erguían tranquilos. El sendero se perdía en sombras suaves. Nada más. Subió al siguiente autobús que pasaba. Un vehículo viejo y ruidoso que iba hacia el pueblo. Se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Mientras el bosque se alejaba en el retrovisor, sacó la cámara y revisó las fotos. Todas normales. Árboles, niebla ligera, senderos vacíos. Ninguna silueta, ninguna versión de sí misma caminando adelante, ninguna figura sonriente en el claro. Solo al llegar a la última imagen, sintió un pinchazo en el estómago. Era una foto que no recordaba haber tomado. El interior del autobús, tomada desde su asiento actual. En el reflejo del cristal se veía a sí misma, pero detrás de su reflejo, en el asiento de atrás, había alguien más. Una mujer mayor, con pañuelo al cuello, mirando directamente a la cámara. Sonriendo. El ara giró la cabeza bruscamente. El asiento trasero estaba vacío. Volvió a mirar la pantalla. La figura ya no estaba. Solo su propio reflejo, pálido y cansado. Guardó la cámara con manos temblorosas. El autobús
siguió su ruta traqueteante. Afuera, los Cárpatos se desdibujaban en la distancia. Dentro, en el pecho de Elara, algo latió una vez más, muy suave, muy lejano, como un corazón que no era del todo suyo, y en el silencio del vehículo, casi imperceptible, se oyó un susurro. Solo una palabra, pronunciada con la voz de una niña pequeña. Queda. El autobús desapareció entre las curvas de la montaña. El bosque, atrás, permaneció en silencio, esperando.